Continuando con el uso de la palabra, tiene la palabra el senador Mieres. Gracias, presidente. Una de las malas maneras de legislar es mezclar objetivos o buscar combinar en un mismo proyecto de ley motivaciones contradictorias o al menos heterogéneas y en algunos casos implícitas, sin que se digan directamente. Este proyecto de ley tuvo su origen en un reclamo justo, el reclamo de los llamados cincuentones, a los que obviamente nos hemos referido en esta sala y vamos a referirnos seguramente muchas veces. Ciertamente, las personas que en el año 96 tenían entre 30 y 40 años, hoy cincuentones, ingresaron a un sistema cuando ya tenían una parte de su vida laboral transitada y sin que se reconocieran los aportes anteriores al año 96, tanto en el plano del pilar solidario como particularmente en la cuenta de ahorro personal. Y eso es un dato objetivo que yo creo que ninguno de los que está acá en sala puede obviar. Y esa es la razón que motiva este debate. Sin embargo, como la carátula del proyecto que estamos considerando indica, el objetivo de este proyecto de ley es, a excusa de los cincuentones, generar un proceso de desafiliación de AFAPs. Pero eso lo dice el texto. Régimen jubilatorio previsto por la Ley 16.713, desafiliación. Esa es la carátula del proyecto de ley. Pero no es solo la carátula del proyecto de ley, es la dinámica y la operativa y la sistemática del proyecto de ley. En definitiva, cuestionar y golpear indirecta y directamente al régimen mixto de seguridad social. La prueba definitiva de que este es el motivo adicional que se agrega y que se convierte en central con respecto al otro, que tiene que ver con responderle de manera justa al reclamo de los cincuentones, es el hecho de que se incluye en la normativa un conjunto de artículos vinculados con las comisiones de las AFAPs que no tienen nada que ver con el tema de los cincuentones, absolutamente nada que ver. Nadie puede decir que la discusión sobre las comisiones de las AFAPs tenga algún vínculo, ninguno, con la situación que se pretende resolver. Es que el telón de fondo es que muchos en el partido de gobierno siguen queriendo desmontar y hacer desaparecer el régimen mixto. Esa es la realidad. Y hay un objetivo ideológico detrás de eso. No lo han impulsado directamente porque sería un descalabro financiero monumental, y lo saben, porque entre otras cosas la gente que ha cuestionado la ley del 96, asignándole los peores efectos, no nos dicen, nunca nos quisieron decir qué hubiera pasado si no se hubiera hecho una reforma de la seguridad social en el año 96, porque por lo menos la Asamblea Uruguay presentaba un proyecto. Pero seguir de largo con un régimen de reparto era la catástrofe. Hoy no estábamos hablando del problema de los cincuentones, estábamos hablando del problema de las jubilaciones de todos los uruguayos. Y eso lo saben. Con la mano en el corazón todos lo saben. Porque saben que seguimos teniendo ahora, a pesar de la reforma y de estos 20 años que hemos podido sobreponer la situación, tenemos otra vez el problema de la sustentabilidad del régimen de seguridad social, lo seguimos teniendo arriba de la mesa. Pero entonces, como no se va directo, se aprovechan estas situaciones para meter a veces de contrabando y otras veces directamente, normas que de alguna manera vayan dinamitando el régimen mixto con el objetivo de volver a algo inviable, absolutamente inviable, pero que no le dicen a la gente que es inviable, que es el régimen de reparto. Entonces, que el país pague el enorme costo en largas cuotas. Y esto es lo que va a pasar con la ley que se está proponiendo para votar.
Yo creo que los sectores que se oponen al régimen mixto logran con esta ley un nuevo éxito para deteriorar el régimen mixto, pero sobre todo para afectar las finanzas del país. Nosotros asistimos durante semanas a un conflicto interno del partido de gobierno sobre este proyecto. ¿Pero quién ganó? Vamos a decir las cosas como son. Ganaron los que quieren tomar esto para golpear el sistema mixto. El objetivo es la desafiliación de las AFAPs. Lo que nunca responden los opositores a las AFAPs es qué hubiera pasado con las jubilaciones de este país si no hubiera habido reforma en el 96. Esa es la trampa del discurso. Y hay que decir las cosas también como son, presidente. El MEF terminó perdiendo. El Ministerio de Economía y Finanzas sufrió una rotunda derrota en el balance final, porque este proyecto es muy parecido al que tanto cuestionó el MEF en las últimas semanas. Es prácticamente idéntico. La lógica, el funcionamiento es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de pagarle el 100% le va a pagar el 90%. Es la única diferencia y la otra tiene que ver con un aumento del gasto, que es incluir a los jubilados, que me parece bien, pero no le concedo una interrupción. No le concedo una interrupción porque tengo ganas de decir lo que me parece que tengo que decir. Después, si tengo tiempo, le voy a conceder una interrupción. Pero además la costumbre del señor senador Michelini, siempre que yo hablo, pedirme una interrupción. Y esta vez, lamentablemente, no le puedo hacer. Gracias, señor senador Michelini, muchas gracias. El proyecto que se vota hoy es prácticamente idéntico al que se presentó en julio. Su estructura, su operativa es la misma. Y las modificaciones parecen reducir los monumentales costos. Pero, ¿saben qué? Acá no hay un solo documento del Ministerio de Economía que pruebe que este proyecto redujo un 35% el costo del que había presentado el Poder Ejecutivo en julio. Todo ese gran lío que se armó, que poco menos que se habló hasta de la renuncia del Ministro de Economía, la montaña parió un ratón. El proyecto es prácticamente idéntico y a mí me queda, señor presidente, me queda francamente una gran duda de si el costo final de este proyecto es 2.400 millones o sigue estando cerca de los 3.600 que se había calculado. Porque ¿saben qué? Porque las reducciones del costo son mínimas y los aumentos existen. Si yo hago el cálculo y digo, a ver, el artículo 14 obliga a los que pagaron más, a los que recibieron más a devolver aportes. Ok, ahí hay una reducción. Hay otra reducción que es bajar del 100 al 90%, pero hay un aumento que es incorporar a los jubilados, que son 2.500. Yo le pregunté ayer al presidente del Banco de Previsión Social si lo tenían calculado. No lo tienen calculado. El Banco de Previsión Social no tiene una estimación, lo dijo el senador Delgado, no sabe cuánto le va a salir al país. Fíjense la irresponsabilidad. El Banco de Previsión Social no sabe cuánto cuesta este proyecto. Y el Ministerio de Economía no nos puso arriba de la mesa ningún documento que sustentara lo que dijeron algunos diputados del Frente Amplio, que es que el proyecto acordado sale un 35% menos que el anterior. Pero yo no vi un documento del Ministerio de Economía que fundamente, que establezca que efectivamente la reducción es del 35%. Y la sensación que uno tiene al comparar los proyectos es que es muy difícil que se reduzca un 35% el costo con las modificaciones que son francamente menores desde ese punto de vista. En definitiva, señor presidente, después de esta pulseada que asistimos desde la tribuna de las últimas semanas, hay ganadores y perdedores. Pierde el país. Pierden las generaciones jóvenes y pierden los que trataron de modificar este proyecto dentro del partido de gobierno y que lograron muy poco. ¿Quiénes ganan? Ganan, por cierto, los que quieren desmontar el régimen mixto.
y en cierto sentido, porque después vamos a hablar de eso, los cincuentones, a los que no se les da la mejor opción. Y lo vamos a fundamentar enseguida. Vamos al origen. Hay una injusticia. Y lo dijimos recién. La injusticia es la ausencia de un cómputo previo al 96 sobre la vida laboral de los cincuentones que ya estaban ingresados al mercado de trabajo cuando se los transfiere al nuevo régimen. ¿Cómo se resolvía razonablemente esa injusticia? Reconociendo los aportes no computados y reconstruyendo la cuenta tanto en el pilar solidario como en la cuenta personal. Eso era lo justo, lo lógico, eso es lo que faltaba. Porque tampoco es que, yo creo que el error de la discusión es decir, no, hay que comparar lo que les toca en el régimen nuevo con respecto a lo que les hubiera tocado si se quedaban en el régimen anterior. Es una mala discusión esa. En realidad hay que comparar lo que les toca con lo que les tocaría si se les hubiera computado toda la vida laboral, como les va a pasar a los cuarentones, a los treintones, etcétera, etcétera. Y eso no fue un invento nuestro. Eso fue un planteo del directorio del Banco de Previsión Social de 2012, presidido por el señor actual ministro de Trabajo, que fue el que paradójicamente presentó esta otra cosa que le genera un costo al país de 3.600 millones de dólares. Pero en el 2012 había presentado esta propuesta, que era sensata, que no sabemos por qué no se consideró. Y esa propuesta de 2012 consta en una resolución de directorio del Banco de Previsión Social. Reconocer los aportes anteriores a 1996. Y nos hubiéramos ahorrado un gran problema y la gente hubiera recibido una respuesta razonable. Pero resultó que esto no se tuvo en cuenta. Ayer le preguntamos al BPS qué pasaba con eso y nos dijo, bueno, lo que pasa es que en el pilar solidario hubiera significado una mejora de apenas 1.000 pesos. En el pilar solidario. Pero no, le digo, y en las cuentas personales, eso no lo calculamos, pero ese es el tema central. Es decir, las cuentas personales, lo que cada uno había ido aportando desde que entró al mercado de empleo hasta el año 96, eso es lo que cambiaba sustancialmente. Sí, señor senador, porque además hay un documento en el MEF que calcula esto. No es un invento de la oposición, ni de Iván Posada, que fue el que propuso esta propuesta que hicimos con el conjunto de legisladores de distintos partidos de la oposición. Hay un documento en el Ministerio de Economía y Finanzas que habla de esta solución. Y no solo habla, sino que la cuantifica. La idea de que sale 1.200 millones de dólares no la calculamos nosotros, el Partido Independiente o los legisladores de la oposición, la calculó el MEF. Hay un documento en el MEF como una alternativa. ¿Por qué no la plantearon? Ayer se lo preguntamos al subsecretario Ferreri y no nos contestó. ¿Por qué ustedes no plantearon esta alternativa? No nos contestó. Dijo, bueno, la que estaba arriba de la mesa era esta otra. Pero esta es mucho más barata. Y el señor presidente de la República nos responde que no va a poder considerar la propuesta de la oposición porque llegó tarde. Llegó tarde. Ese es el argumento que le cuesta al país por lo menos 1.200 millones de dólares. Por lo menos 1.200. Asumo que la cuenta que hizo el MEF después del acuerdo del partido de gobierno es 2.400. Yo creo que es más. Estoy seguro que va a ser más. Pero pongamos que fuera 2.400. Nosotros le planteamos al presidente de la República una alternativa que además el propio MEF había estudiado, el propio Ministerio de Economía había estudiado, que es la mitad del costo, y nos dice, no, mire, ya llegó tarde. ¿Llegó tarde? Nada, no se había votado todavía en el Parlamento. No se consideró. Es de una irresponsabilidad, pero una irresponsabilidad que realmente impacta. Se prioriza el acuerdo interno del partido de gobierno al costo de 1.200 millones de dólares que van a pagar todos los uruguayos. No hay sentido, no hay conciencia de la realidad.
Simplemente el Ministerio dijo, esta alternativa no se consideró, una alternativa mucho más barata, una alternativa aconsejada por los principales especialistas en seguridad social, el doctor Álvaro Forteza, el doctor Rodolfo Saldain. El propio Ministerio de Economía lo tenía en carpeta. Y no, terminamos con esta otra un poquito menos cara, pero muy cara para el país. Ahora, vamos a la propuesta. ¿Es buena para los cincuentones? Porque esa es la otra pregunta. Al fin y al cabo, se supone que lo que estamos discutiendo es una solución para ese grupo de edad que fue injustamente maltratado por la normativa del 96. Y en eso estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. ¿Y se los obliga a optar ahora? ¿Y por qué se los obliga a optar ahora? ¿Por qué una persona que hoy tiene 53 años, como máximo va a tener que elegir a los 55 lo que le va a pasar cuando se jubile? ¿Por qué? No hay una sola razón sensata. Le preguntamos al Ministerio de Economía ayer, ¿cuál es la diferencia entre, desde el punto de vista financiero, de los costos, de optar ahora o optar al final del camino? Para el Ministerio de Economía, lo dijeron con claridad, es neutro desde el punto de vista del gasto. O sea que da lo mismo. El ministro de Trabajo dijo que lo que pasa es que los cincuentones están apurados y el movimiento sindical está apurado. Entonces había que dejarlos optar ya. Pero yo creo que si le preguntamos a los cincuentones nos van a decir que les conviene mucho más elegir cuando hay certeza, tener la garantía de que pueden elegir, pero eligen cuando ya se van a jubilar. Porque un tipo a los 55 años le dicen los cálculos, mire, usted si se jubila a los 60, le conviene esto, le conviene aquello, le hacen el cálculo. Pero ¿y qué le puede pasar muchas cosas en 5 años? Entre otras cosas puede decidir que no se va a jubilar a los 60, que se va a jubilar a los 62, a los 63, a los 64, y puede ocurrir que la opción a la que obligaron a hacerle hoy, cuando se va a jubilar, sea la peor. Insólito, insólito. O sea que esta propuesta, desde el punto de vista de los cincuentones, no es la mejor. No es la mejor, ni implicaría que la opción de tomarla al momento jubilatorio fuera más cara, porque el MEF nos dijo que era neutra. Entonces, ¿por qué los perjudican así? ¿Saben por qué? Porque el objetivo es perjudicar a las AFAPs. Entonces, el objetivo es sacarle la plata ahora y meterla en un fideicomiso del BPS, que vaya a saber si rinde lo que esa plata rendiría en las AFAPs. Porque yo, la verdad, después de los errores de cálculo que ha tenido el BPS en los últimos años, no me quedo muy contento de que le pongan la plata de los cincuentones en un fideicomiso que va a administrar el BPS por los años que le quedan para jubilarse. Era mucho más lógico, aún desde la lógica de este proyecto, que la opción fuera al final. Pero está en la tapa del libro. ¿Qué prefiere una persona que está jugándose la jubilación para el resto de su vida? ¿Que lo obliguen a optar cuando tiene 55, 56, 57 y no sabe qué va a pasar en los siguientes años? ¿O que pueda elegir cuando decide retirarse, teniendo la certeza por ley de que va a tener la opción? Por favor, pero no hay ninguna duda. Lo que pasa es que el objetivo es ese. El objetivo es pegarle en la línea de flotación, dentro de lo posible, al sistema. Entonces hay que traspasar la plata que hoy están en las AFAPs y meterlas en un fideicomiso en manos del BPS. Por favor, yo creo que realmente esto es lo que demuestra que el objetivo real del proyecto no es el mejor bien de los cincuentones, sino que el objetivo real del proyecto es el peor mal del régimen mixto, es provocar lo más que se pueda un perjuicio al régimen mixto. Y la prueba del 9, cambiar el régimen de las comisiones. Nada que ver con los cincuentones.
Solo el afán de cuestionar el sistema actual. ¿Es bueno regular las comisiones? No. No. ¿Afecta a la rentabilidad de las AFAPs? Sí. ¿Les afecta? ¿Dejan de ser rentables? No. Las AFAPs van a seguir generando su rentabilidad propia. Pero a ver, legislando a las corridas, señor presidente, inventando una norma que genera un efecto ancla de las comisiones con respecto a la comisión de la más barata. No es bueno regular los precios por ley. A ver, el propio Ministerio de Economía está dando una lucha contra fijar por ley los aranceles de las tarjetas de crédito y débito. Ahí dice que no sirven. Ayer nos hicieron una explicación de lo más complicada para decir que en este caso sí servía. Por favor. Acá sí, para las comisiones de la AFAP sirve fijarlas por ley. Para los aranceles de las tarjetas de crédito y débito que perjudican a los comerciantes pequeños, no, ahí no se puede hacer por ley. Porque tocar los precios y no sé qué, acá tocamos los precios. Pero además, ¿sabe qué, señor presidente? La comisión es un indicador del beneficio que tiene estar en una o en otra FAP. Hasta desde ese punto de vista es poco serio, porque más importante que la comisión, o al menos tan importante, es la rentabilidad del fondo. O sea, a mí me pueden cobrar una comisión más cara y sin embargo me conviene porque la rentabilidad de mis fondos es mayor. Entonces, por lo menos, señor presidente, hubieran planteado una fórmula combinada, una vinculación entre comisión y rentabilidad, porque de esta manera se está actuando con, yo diría hasta con negligencia. A ver, cualquier ciudadano lo entiende. Yo puedo estar dispuesto a pagarle una comisión más cara a una administradora de fondos si a cambio de eso me está dando una rentabilidad de mis fondos mayor. No se toma en cuenta. Lo que importa es la comisión, con el agregado de algo que dijo el senador Delgado, que yo comparto absolutamente, que es que es una regla del mercado. Si yo le doy al actor mayoritario, que es el que tiene la comisión más baja, la posibilidad de regularle las comisiones a los demás, y tengo espalda, como en este caso en el mercado hay una administradora que es hegemónica, que tiene el 40 y pico % de las afiliaciones, puede bajar la comisión, son de las normas que nosotros hemos regulado para controlar para defender la competencia, evitar que una posición dominante utilice el mecanismo de bajar la comisión radicalmente para eliminar a los competidores y después la sube solo cuando se vuelve monopólico. Pero están abriendo la puerta a que eso ocurra. Y después el ciudadano queda preso de la FAP monopólica que define los costos que quiera. ¿No se dieron cuenta de eso? O sea, realmente hay una situación en este proyecto de ley que sorprende. ¿Por qué? Porque la meta, el objetivo enceguecido es generar algo que afecte al sistema mixto, que fue demonizado en el año 96 y de allí en más se dijo una y otra vez que había que destruirlo. Nunca se presentó un proyecto de ley en ese sentido, pero de a poco minarlo, cuestionarlo. Entonces, los cincuentones son una excusa en todo esto. Son una excusa, son un instrumento para llevar adelante otro proyecto. Porque si no, la verdad, no se entiende por qué no se le da la opción al final de la vida laboral activa y se los obliga a optar cuando las condiciones son condiciones de absoluta incertidumbre. ¿Quiénes terminan beneficiarios? Una parte de los cincuentones, porque también hay que decir las cosas como son. Acá se habla de los cincuentones como si todos los cincuentones tuvieran este problema. No es así. Cincuentones son alrededor de 400.000 uruguayos, porque cada cohorte de año son alrededor de 40.000 personas.
O sea, son 400.000 uruguayos. De los 400.000, los cálculos más ambiciosos en cuanto a cuántos podrían estar requiriendo la opción hablan de 60, 70.000 personas. Y probablemente de esas 60, 70.000 personas, muchas de ellas terminen viendo que no les conviene. Por lo tanto, estamos hablando de beneficiarios que son, quizás, pongamos 60.000. 60.000 en 400.000. El 15% de los cincuentones podrían tener beneficio en elegir. Y a su vez, de ese 15%, una parte puede equivocarse, porque lo obligan a optar en condiciones de incertidumbre. O sea que los beneficiarios serán aquellos que, haciendo el cálculo, les convenga, 15%, y de ellos, aquellos que después la vida laboral no les genere un cambio que les determine un perjuicio no esperado y, por lo tanto, haber elegido mal. También son beneficiarios los jubilados, los 2.500 jubilados que tienen una diferencia. Ahí sí, con certeza, esas personas saben si les conviene o no optar por el régimen que se está votando hoy. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los que van a pagar la pesada cuenta, los veinteañeros, los treintañeros, los adolescentes y los niños de este país. Porque esta cuenta es una cuenta pesada y de larga duración, que cae sobre la cabeza de la gente más joven, que no habla, que ni sabe que le están pegando el viandazo, que ni saben que le está afectando el futuro. Porque no están organizados, porque a los 20 años, a los 30 años, como nos pasó a los ahora cincuentones, a los 30 años, la jubilación está lejos. Pero le estamos poniendo una pesada carga a las nuevas generaciones de este país. Y yo, la verdad, señor presidente, yo estoy harto de legislar siempre en contra de los más jóvenes, de que todas las normativas de este país van en contra de los que vienen, porque como este país es un país de viejos, las legislaciones y las decisiones terminan cortando por el lado más fino. Ahora, estos problemas que se afectan a los veinteañeros y los treintañeros no es responsabilidad de los cincuentones que están reclamando bien, que están reclamando lo justo, que están reivindicando una situación que los afectó mal y que debe ser reparada. Este problema que está cargando a los veinteañeros, a los treintañeros, a los adolescentes y a los niños es porque la solución que el Frente Amplio está proponiendo es la más costosa, es la excesivamente costosa para el país. Y lo saben. Ese es el problema que está planteado. Y por supuesto, detrás de esto está el telón de fondo que, en todo caso, con este proyecto de ley que se está votando, el grave problema de seguridad social que el Uruguay tiene, lejos de estar aminorándose, se está agravando sustancialmente, señor presidente. Va en el sentido totalmente contrario a lo que debería ser el análisis, teniendo una solución en la mano que nosotros ofrecimos y que se nos dijo, llegaron tarde. Triste. 1.200 millones de dólares cuesta señalar que llegamos tarde. Señor presidente, es obvio que el Partido Independiente, como lo hizo en diputados, va a votar en contra de este proyecto. Gracias, presidente.